Hola, mi nombre es Marco Aurelio y pues este video va a ser como el equivalente al de glúteos, pero para hombres. Va a ser un tutorial para tener unas chichotas y bueno, recuerden que el video lo pueden ver en velocidad 1.5, sobre todo porque pues como pueden ver por el pizarrón este video va a estar bien pinche denso. Pero bueno, los puntos que voy a tomar van a ser principalmente los azules. Todo esto parece un desmadre, pero tiene una lógica en mi cabeza. Todo lo que está en azul van a ser los puntos que voy a tomar y que van a estar en la barra roja de YouTube. Espero que el azul no se confunda con el morado, pero bueno, ya tienen todos los subtemas en la barra de YouTube, si es que no me da flojera. Pero bueno, iniciemos. Primero, la anatomía del pectoral. En el pectoral tenemos dos grandes grupos musculares principalmente, el pectoral mayor y el pectoral menor. El pectoral menor se encuentra por debajo del pectoral mayor. El pectoral mayor sería como la chichi, la parte grande que tenemos de todo nuestro pectoral. El pectoral menor es una parte que está más o menos por aquí y que realmente es muy pequeña, así que no le voy a tomar mucha importancia. Así que a partir de ahora, cuando hable del pectoral, me voy a referir principalmente al pectoral mayor. Muy bien, origen e inserciones del pectoral mayor. El, el pectoral mayor tiene principalmente tres orígenes. Para saber de dónde se origina y dónde se inserta un músculo, hay que pensar en cuál es la parte más móvil y cuál es la parte menos móvil en los músculos en los que está conectado perdón, en los huesos que está conectado este músculo. Es decir, el pectoral, pues voy a estar poniendo imágenes, va principalmente, como podemos ver, es todo esto y va al húmero. Tiene orígenes en las costillas, tiene orígenes en el esternón y tiene orígenes en la clavícula. Así que van de estos tres orígenes a una sola inserción, que es el húmero. Así que básicamente los movimientos que haga el pectoral van a estar enfocados en mover, en traccionar. Como vemos, un pectoral lo que hace, un músculo lo que hace es contraerse, es acortarse. Así que desde este origen lo que van a hacer es, hasta su inserción, acortarla, traccionarla para acercarla así. Como digo, aquí se aplica lo de estas partes son las que no se mueven. A la hora de movernos, esto no se mueve. La clavícula en todo caso es la que más se mueve. Así que la parte más móvil, su inserción, esto aplica para todos los músculos, su inserción es la parte que más se mueve. En este caso, pues el húmero. A la hora de mover el húmero, por consiguiente se va a mover también la escápula. No sé si se alcanza a ver. Pero cuando nosotros movemos nuestro húmero, por consecuencia también se mueve nuestra escápula. No quiere decir que si movemos la escápula se va a activar nuestro pectoral. Pero sí hay que tener esto en cuenta porque son estructuras muy aledañas y que si se mueve una, por consiguiente se debe de mover, se debería de mover la otra. Las acciones que hace principalmente el pectoral es la rotación interna del húmero, es decir, jalar esto hacia adentro. Aunque de esto también se cargan otros músculos, así que realmente no es como que vayamos a trabajar el pectoral haciendo 1000 repeticiones de esto. Pero bueno, la aducción horizontal y diagonal del húmero, que es básicamente acercar el húmero a nuestro tórax. Como digo, el pectoral está traccionando el húmero para acercarlo al tórax. Y también acercar el húmero por un costado del tórax. Aquí también trabaja el dorsal, pero para mencionarlo, es una de las acciones que también realiza, es pegar el húmero a nuestro costado. Anteposición del hombro, es básicamente hacer la joroba. Esto las personas que tienen esta posición constantemente es porque tienen un acortamiento del pectoral. Normalmente, en la vida que tenemos hoy en día, muy sedentaria, muy de oficina, muy de estar sentados todo el día, empezamos a llevar los hombros hacia adelante. El pectoral se empieza a cortar o también puede pasar las personas que sobreentrenan el pectoral y no entrenan los músculos posteriores. Así que los músculos posteriores empiezan a ceder, el pectoral empieza a jalar más y empieza a hacer esta posición. Eh, la flexión del hombro. Que en esta parte, que la flexión del hombro pues es hacer esto. En esta parte lo que más va a trabajar van a ser las fibras superiores de claviculares, las que se originan en la clavícula, las fibras superiores del pectoral y el deltoides anterior. Así que realmente pues si quieres trabajar el pectoral y estás haciendo esto no tiene mucho sentido porque gran parte del estímulo se lo va a llevar el deltoides anterior. Y en general muchas de estas acciones las comparte con otros músculos que nos va a llevar a un problema que vamos a ver más adelante, que es no sentir el pectoral y sentir más otros músculos. Normalmente cuando trabajamos el pectoral lo hacemos con preses, y en estos preses pues se ve, como ya digo, el pectoral, el deltoides anterior y también el tríceps. Es por esto que se suele dar de siento más el tríceps, siento más el hombro, que el pectoral, que es lo que deberías de sentir.
Pero bueno, esto lo voy a hablar un poquito más antes en los ejercicios de preactivación, que es la solución a estos problemas. Muy bien, los ángulos. Dependiendo de cómo trabajemos el pectoral, el movimiento que hagamos, vamos a incidir más en unas fibras u otras. Esto no quiere decir que solamente se vayan a trabajar esas fibras. A la hora de trabajar un músculo se recluta todo el músculo. Sin embargo, si lo hacemos con un movimiento más diagonal, más horizontal o más yendo diagonal inferior, podemos incidir en unas fibras u otras. Aquí, pues lo que tenemos que tener en cuenta es la imagen que les estoy poniendo en pantalla, que es así que dependiendo del origen de estas fibras y del movimiento que hagamos es cómo se van a trabajar. Hay un principio en el entrenamiento que se llama el principio de alineación. Si un ejercicio lo hacemos con cierta angulación, podemos predominar más en ciertas fibras u otras, porque como el movimiento se está alineando con esas fibras, van a ser esas fibras las que se lleven principalmente el músculo. Como digo, esto no quiere decir que solamente esas fibras vayan a trabajar nada más, sino todo el músculo va a trabajar, pero principalmente esas fibras se van a llevar el estímulo. Muy bien, pero ¿cómo saber cómo tengo que trabajarlo si quiero trabajar las fibras superiores, las medias o las inferiores? Esto pues dependiendo de la alineación que tenemos. En los gimnasios normalmente tenemos el press plano, el más común, el press inclinado y el press declinado. Esto va a hacer que nuestra caja torácica tenga una posición diferente y que a la hora de hacer el mismo press vaya a incidir en unas fibras u otras. Al estar en el press inclinado, lo que estamos haciendo es hacer un movimiento más un poco diagonal. No tengo un banco inclinado, no lo puedo ejemplificar, pero básicamente al estar inclinados, aunque intentemos hacer el mismo gesto de subir hacia arriba la barra, realmente lo que estamos haciendo es que coincide un poco más la trayectoria con las fibras superiores de nuestro pectoral, es decir, las fibras claviculares. Las fibras claviculares van, como digo, desde aquí de la clavícula hasta el húmero. Están en esta dirección. Nosotros al hacer el press inclinado lo que estamos haciendo, aunque no podemos hacer esto porque está la barra fija, prácticamente lo que estamos simulando es este gesto. Mientras las fibras van así, el número va en esta dirección. Solamente que pues al ser una barra no podemos hacer esto. Estamos haciendo un poco más bien esto. Lo mismo pasa con el press plano, que es un movimiento muchísimo más horizontal y estamos incidiendo un poco más en las fibras medias. Lo que sucede, y lo vamos a hablar un poco más adelante, es que en este press lo que se recomienda, lo que se recomienda es hacer una retracción escapular. Al hacer la retracción escapular, lo que estamos haciendo es mover también nuestra caja torácica. Al mover nuestra caja torácica se están moviendo, o sea, estamos cambiando la posición de las fibras del músculo respecto al movimiento. Así que lo que sería sin retracción escapular, hacer esto. Ahora con retracción escapular estamos haciendo esto. Si esta retracción la quitáramos, lo que estaríamos haciendo sería básicamente empujar un poco hacia abajo. Así que al hacer la retracción escapular en el plano, lo que estamos haciendo es una especie de press declinado. Así que, bueno, ya me estoy adelantando. Pero lo que se recomienda a la hora de hacer el press plano es inclinar un poquitito, unos 10 o 15 grados el press, lo que sería plano, para solventar esto de que parece un press declinado. Al hacer esa pequeña angulación, ahora sí lo que estamos haciendo es incidir en las partes medias, en las fibras medias de nuestro pectoral. Y esto ya lo hablé. Para las fibras inferiores, pues empujes hacia abajo. Puede ser el press declinado como tal o fondos en paralelas. Muy bien, el pectoral, normalmente los músculos no pueden aplicar mucha fuerza en estiramiento, pero el pectoral en especial sí responde bien al trabajo en estiramiento. Es otra razón más para la cual hacer la retracción escapular. Cuando estamos así, el pectoral tiene una longitud menor a que cuando hacemos la retracción escapular. Hacemos la retracción escapular, que pues para el que no lo sepa es básicamente hacer los hombros hacia atrás y hacia abajo como si quisiéramos sacar el cuello. Al querer sacar el cuello, lo que vamos a hacer es bajar los hombros. Al hacer esta retracción, lo que estamos haciendo es alejar el húmero. Pequeño error técnico. Al hacer la retracción escapular, me da miedo que se me vuelva a caer. Estamos alejando el húmero del pectoral y por tanto se está estirando más. Pues como ya digo, el pectoral responde bien a trabajos de estiramiento, así que nos da un poco más de activación. Lo siguiente, los presses. En el plano ya lo hablé. Aunque sea plano, lo recomendable es inclinar un poco, digo, no siempre es posible, pero de ser posible, inclinar el press plano unos 10 o 15 grados para solventar esto que ya dije, de que hace la retracción y más bien parece un press declinado. En el press inclinado, lo ideal es una inclinación de 40 a 45 grados. Esto de no retracción no significa que no tengamos que hacer retracción,
sino no hacerla tan pronunciada. Si encuentro el video voy a poner unas historias que yo subí hace tiempo cometiendo este error de hacer un press inclinado y hacer una retracción escapular demasiado pronunciada. Al estar inclinados y aparte haces una retracción muy pronunciada, ya parece esto más un press plano. Así que no tiene sentido si lo que quieres es trabajar las fibras superiores. Y investigando sobre todo esto, me encontré un autor que defendía que realmente la activación de las fibras superiores solamente aumentaba un 5% respecto al press plano. Así que él lo que decía era que no tenía mucho sentido hacer esta inclinación debido al mayor riesgo de lesión que supone esto. Lo que este autor defendía era hacer un press banca plano con un agarre inverso. Normalmente hacemos un doble prono cuando agarramos la barra en un press banca. Lo que él defiende es hacer un doble agarre inverso o supino y hacer desde aquí el press plano. Si haces esto vas a tener que bajar el peso porque no estás acostumbrado a la técnica. De todas maneras tienes que hacer una retracción escapular y pruébalo. Lo que decía este autor es que las fibras superiores se podían activar hasta un 40% más. Yo no he probado esta variante de press banca. Les recomiendo que la prueban y que la comparen con el press inclinado y vean qué sienten más. Si sienten más las fibras superiores con el press inclinado tradicional o con el press plano con agarre inverso. Recomiendo que prueben las dos. Yo personalmente me gusta mucho el press inclinado y lo hago mucho. Y realmente solamente ha sido un autor el que he encontrado que atacaba, digamos, el press inclinado tradicional. Pero bueno, como digo, ustedes pruébenlo y se quedan con el ejercicio que mejores sensaciones les dé. El press declinado, que es para las fibras inferiores del músculo, como digo, pues estas van desde las costillas, es la parte costal de costillas, van desde las costillas hasta el húmero. Así que el movimiento que vamos a intentar hacer es que coincida con estas mismas fibras. No sé si se está... Bueno, espero que se vea bien, pero nuestras fibras van en esta dirección, desde las costillas hasta el húmero. Y nosotros lo que estamos intentando hacer en este press declinado es empujar en esta misma dirección. ¿Va así? Como digo, es la barra, así que no se puede hacer esto. Lo que sería más bien esto, una cosa así. Pero bueno, otra alternativa que hay también es los fondos en paralelas. No más que los fondos en paralelas tienen la desventaja de que normalmente la parte que te va a limitar va a ser el tríceps, porque es mucha extensión de codo. Pero bueno, esto lo voy a solventar con una solución que voy a dar más adelante. Pero bueno, estas son las alternativas para el press declinado o los dips en paralelas, vaya. La frecuencia de entrenamiento. En el video de frecuencia ya hablé que la frecuencia 2 es mejor que la frecuencia 1, no me voy a meter en eso. Pero aquí la frecuencia 3 no tiene por qué ser necesariamente mejor que la frecuencia 2. Lo que sucede es que el pectoral se trabaja muy pesado. Normalmente pues estamos haciendo presses con mancuerna, con barra muy pesados. Esto supone no solo estrés para el pectoral, sino estrés para el tejido conectivo o el tejido pasivo. Que aunque se recupere el pectoral, que aunque tú no tengas agujetas, ese dolor de después de entrenar, aunque tú no tengas ese dolor, no significa que el resto de estructuras ya se hayan recuperado. Así que una frecuencia 3 no es del todo recomendable y de hecho en frecuencia 2 lo que se suele ver es un día pesado de pectoral y el siguiente día solamente un día de recordatorio, no es un día igual de pesado que el primer día. Ay, qué trabalenguas hice, pero bueno, creo que se me entendió. La intensidad a la que se debe trabajar el pectoral. Esto ya lo hablé con el glúteo. Al ser un músculo muy grande, se puede trabajar en todos los rangos de intensidades. Y de hecho lo recomendable es trabajarlo en todos los rangos de intensidades, todo el espectro. Lo que sí digo, y de nuevo, es cuidado con las intensidades pesadas. Eh, es muy común entrenar el pectoral en intensidades muy pesadas y esto, como digo, puede hacer que nos lesionemos el hombro, que el hombro es la articulación que más se lesiona en los gimnasios. Así que a la hora de trabajar el pectoral, siempre muy buena técnica y con el peso que nosotros podemos, no más. Esto no quiere decir que seas un mediocre y que te tengas que quedar siempre con el mismo peso. El rango de movimiento. El rango de movimiento siempre tiene que ser lo más amplio posible, sin chingarte el húmero, bueno, sin chingarte el hombro. Un rango de movimiento mucho más corto nos va a permitir mover más peso, pero esto de mover más peso nos va a suponer también más estrés en las articulaciones, así que no nos suele compensar. Realmente el no lesionarte lo que va a hacer en un largo plazo es que mejores más a que si te lesionas y tienes que estar fuera 3 meses de no poder entrenar bien el pectoral, por ejemplo. Ok, la siguiente es la máquina Smith o Multipower, que es lo mismo. La máquina Smith personalmente no me gusta mucho porque la máquina Smith es lo que hace es ya darte una trayectoria fija.
A mí no me gusta esto porque ya estoy muy acostumbrado a los pesos libres y a que se esté moviendo un poco y que yo tenga que estabilizar la barra. La ventaja, que en mi caso es desventaja porque no me siento cómoda con ella, la máquina Smith lo que nos hace es tener que quitarnos este componente de estabilidad y lo que hacemos es simplemente concentrarnos en empujar. Así que si a ti te gusta el Smith, la puedes meter y no hay ningún problema, no hay que demonizarla. Muy bien, ahora los ejercicios. Ya casi llegamos al final, creo que me está quedando mucho más corto de lo que creía que me iba a quedar. Eh, los ejercicios, como ya digo, los tenemos que trabajar en todos los rangos de intensidad, pesados, medios y ligeros. Para los ejercicios pesados, lo que recomiendo es hacer los presses con barra. Normalmente los ejercicios con barra en el gimnasio nos permiten una más capacidad de sobrecarga, así que son muy buenos para los ejercicios pesados. Y también los fondos en paralelas, que también al ser un ejercicio de peso libre y con nuestro peso corporal, tienen una capacidad de sobrecarga muy larga en el tiempo. Lo que ya dije es que el problema con los fondos en paralelas es que probablemente te limite el tríceps. Lo que puedes hacer es meterlo como segundo o tercer ejercicio de pectoral. Si ya llevas una fatiga previa de pectoral, seguramente lo primero que se te va a fatigar entonces va a ser el pectoral. Y los tríceps ya no te van a limitar tanto. Espero darme a entender con esto, pero bueno, esto obviamente si usas los fondos con el objetivo de desarrollar tu pectoral. Si los fondos los utilizas con el objetivo de desarrollar tu tríceps, no tiene sentido utilizar esta estrategia. Muy bien, para ejercicios de rangos medios, lo mismo, preses con mancuernas o preses con multipower. Como ya digo, el multipower lo que nos va a permitir es poder seguir empujando y quitarnos este componente de inestabilidad. Y los presses con mancuernas, y de hecho también el de multipower, se pueden trabajar también en rangos pesados. Lo que sucede con las mancuernas es que dan saltos de 5 libras en 5 libras y este salto no siempre se suele dar. Y pues son 5 libras en cada mano. En el press con barra lo que puedes hacer es meter 2.5 libras por cada lado y ya son 5 libras que se reparten en las dos manos. Así que como digo, de nuevo se repite esto de que los presses con barra nos dan una mayor capacidad de sobrecarga en el tiempo. Y para los ejercicios ligeros tenemos las poleas, los pec flies y las aperturas con mancuernas. Eh, Prácticamente lo que vamos a hacer siempre con estos ejercicios es hacer aducción, ya sea diagonal, ya sea horizontal o ya sea de arriba hacia abajo, dependiendo de las fibras que queramos trabajar. El problema con las mancuernas es que son cargas gravitatorias y esto no tiene el mejor perfil de resistencia que se puede tener. Así que, de preferencia, si puedes elegir entre mancuernas y poleas, utiliza las poleas. El problema que tienen las poleas es que cuando las haces parado es que te desestabilizan. Tienes que estar luchando con una fuerza que no te esté llevando hacia atrás. Así que lo recomendable a la hora de utilizar poleas es poner un banco. Aquí puedes jugar mucho con las poleas. Puedes jugar tanto con la altura de la polea como con la inclinación del banco. Lo que sí es recomendable con el banco es poner un foam roller en el medio del banco que quede justo en medio de tus dos escápulas, porque normalmente al tener solamente el banco plano nos va a limitar un poco el rango de movimiento. Al tener el foam roller en medio de las dos escápulas nos va a permitir un poquito más de rango de movimiento. Los pec flies, la máquina de pec fly, de ser posible, no utilicen la que tiene los codos flexionados, utilicen la que tiene los brazos completamente extendidos. Una cosa que me faltó decir en las poleas. A la hora de hacer el cierre con la polea, no pienses en simplemente chocar los puños, piensa en acercar más bien los codos, porque como digo, lo que hace el pectoral es acercar el húmero al tórax, no se encarga de mover la muñeca. Así que lo que tenemos que pensar es en acercar el codo y incluso al final, para incidir en esta rotación interna que puede ser el pectoral, también hacer esto y hacer una pequeña rotación interna también para activar un poquito más el pectoral. Y ya por último los errores. El pectoral es uno de los músculos que más se trabaja en el gimnasio, así que si se realiza más veces tiene más posibilidades de cometer errores. Y realmente estos errores sobre todo están enfocados a la técnica del press de banca. Como ya digo, el primer error es demasiada retracción. Una demasiada retracción en un press plano va a parecer que parezca un press declinado. Una retracción exagerada en un press inclinado va a parecer más un press plano. Así que la retracción tiene que ser justa, suficiente, bueno, ya me estoy adelantando, sin demasiado arco lumbar, si lo que quieres es hipertrofia, claro. Y en general no exagerar la retracción escapular.
Lo siguiente es hacer un press de banca como powerlifter. Un powerlifter lo que quiere es simplemente mover más peso a toda costa, ¿no? De hecho, lo que busca el powerlifter son ventajas mecánicas respecto a la carga que está moviendo. Esto quiere decir, por ejemplo, hacer un arco lumbar demasiado exagerado para tener que recortar el movimiento, abrir la anchura del agarre para recortar incluso más el movimiento y demás ventajas mecánicas, como por ejemplo el leg drive. El leg drive es básicamente utilizar tus piernas, posicionarlas bien, que esto de posicionarlas bien, plantarlas bien, se tiene que hacer ya sea busques hipertrofia o busques levantar simplemente más peso. El leg drive lo que va a hacer es, a partir de estos pies que tenemos plantados en el suelo, es intentar empujar el suelo. Es como si, por ejemplo, quieres mover un carro. Si quieres mover un carro, no tiene sentido que quieras hacer esto. Si quieres mover un carro, utilizas tus piernas, utilizas todo tu cuerpo para empujar este carro. Esto es básicamente lo que hace el leg drive. Transferir la fuerza del suelo, empujar desde el suelo para que se transfiera la fuerza hasta el press de banca. Si lo que quieres es hipertrofia, no tiene sentido transferir fuerza de tus piernas. Lo que quieres hacer es incidir en el pectoral. Así que no tiene sentido que hagas el leg drive. El arco lumbar, lo mismo que la retracción escapular. Si hacemos una retracción escapular muy exagerada, también el arco lumbar va a ser muy exagerado, pero este arco lumbar tú lo puedes entrenar para que sea más exagerado todavía. Como digo, esto es una técnica de powerlifters. Si quieres simplemente mover más peso, lo puedes hacer. Si quieres desarrollar tu pectoral, que por eso estás en el tutorial para tener unas chichotas, no tiene sentido que hagas un arco lumbar exagerado. Lo siguiente, rebotes también. El estar rebotando la barra nos da una ventaja mecánica de rebote, básicamente. Así que lo que quieres es bajar, incluso si estás acostumbrado a hacer el rebote, quedarte medio segundo o un segundo ahí para asegurarte que no estás rebotando y ya luego volver a empujar. No es necesario hacer esto, solamente si ya tienes previamente una técnica en donde abusas del rebote. Y lo siguiente, un foco en mover la barra. El powerlifter lo que se centra es en mover la barra con la mayor cantidad de kilos posibles. Lo que se sienta en lo que se centra, o lo que se debería de centrar al culturista, es en sentir su pectoral, es en desarrollar su pectoral y en crear adaptaciones en su pectoral. Si lo que quieres es unas pinches chichotas, pues tu foco de atención debe de ser en sentir el pectoral, no en simplemente mover la barra de punto A a punto B. Todo esto básicamente son ventajas mecánicas. El powerlifter, como ya digo, lo que busca es ventajas mecánicas en el movimiento para poder mover más peso. El, el culturista incluso busca desventajas mecánicas para poder sentir más el músculo. Lo siguiente, pegar codos. Normalmente está muy demonizado esto de los codos a 90 grados. Y sí, a 90 grados no es recomendable porque aparte está reduciendo el rango de movimiento. Pero tampoco es necesario pegar los codos al tórax. Si pegas los codos al tórax, lo que vas a hacer es más bien una flexión de hombro de la que hablé al inicio. Y aquí se va a llevar más estímulo el deltoides anterior. Así que lo ideal sería una amplitud media, yendo un poquito más incluso a los 90 grados, pero más o menos en este punto, como si estuvieses haciendo una posición de flecha con tus brazos. Y ya lo siguiente y lo último del video, gracias a Dios, es que la muñeca y el codo en el press estén alineados. A la hora de hacer un movimiento, como se puede ver, espero que se vea más bien, la muñeca y mi codo están alineados, están en una sola línea. Si bajo mi codo, aquí ya no están alineados. La línea de mi codo va en este sentido y la barra va a estar aquí. Al tener esta posición, lo que va a hacer la barra es tender a bajar hacia mí. Y aquí se va a estar activando incluso el bíceps. Y incluso te lo puedes desgarrar porque en un press de banca se levanta mucho peso. Si por el contrario la muñeca se desalinea pero hacia arriba, estamos incidiendo más en una flexión del codo. Aquí se va a activar incluso más el tríceps y esto puede ser un limitante porque obviamente el tríceps no puede mover lo que nuestro pectoral puede mover. Así que la línea de codo y muñeca deben de estar alineados completamente. Creo que es todo por este video. Tengo de grabación 27 minutos. Seguramente en edición va a quedar menos, pero bueno. Este video me costó un vergo, como se puede ver. Bueno, espero que se pueda observar que me esforcé en hacer este video. Espero que les haya gustado. Apóyenme. La oxandrolona ya la coticé y no está barata. Y nada más. Si les gustó, dejen su like. Si les gustó más, suscríbanse. Y nos vemos luego.